A continuación analizaremos un interesante problema de selección múltiple conceptual relacionado con movimiento en una y dos dimensiones, que aplica a todas las asignaturas del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello en donde se tratan esos contenidos. El problema de selección múltiple es el siguiente. Aquí tenemos una figura, se muestra que desde una azotea se lanza verticalmente hacia arriba una esfera con una rapidez inicial de 10 metros partido por segundo, la cual posteriormente llega al piso con una rapidez igual a 40 metros partido por segundo. A continuación, una segunda esfera idéntica a la anterior se lanza horizontalmente desde la misma azotea con una rapidez de 10 metros partido por segundo. Respecto a la rapidez con que la segunda esfera llega al piso, ¿cuál de las siguientes alternativas es correcta? La rapidez de la segunda esfera al llegar al piso es menor que la rapidez con la que llega al piso la primera esfera. La B, la rapidez de la segunda esfera es mayor que la rapidez de la primera. La C, la rapidez de la segunda esfera es igual a la rapidez con que llega la primera. Y D, la rapidez de la segunda esfera al llegar al piso es nula. Este problema se puede resolver de dos formas, por cinemática y por conservación de energía mecánica. De todas maneras, se puede decir de partida de que la segunda esfera, el caso del lanzamiento de proyectil, no va a llegar al suelo con rapidez nula, por lo menos hasta antes de tocar el suelo. Por lo tanto, de antemano podemos descartar la alternativa D. Aquí tenemos descartada la alternativa D y vamos a empezar con la resolución usando cinemática. Para la primera esfera, la que se lanza verticalmente hacia arriba, podemos establecer este sistema de referencia y expresar la altura y la velocidad vertical en función del tiempo. La altura sería, en función del tiempo, la altura inicial h más 10t, porque la velocidad inicial es 10, menos un medio gt al cuadrado, por lo tanto nos quedaría menos 5t al cuadrado. La velocidad en este caso sería 10 menos 10 por t, 10 por la velocidad inicial y 10 por la aceleración de gravedad. Nos dicen que a cierto instante t igual a t, esta esfera 1 llega al suelo con una velocidad menos 40 metros partido por segundo, o sea, magnitud 40 metros partido por segundo con dirección menos i. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo para esta esfera 10 menos 10 por este instante t mayúscula es igual a menos 40. Y con eso, uno puede despejar el instante t, que sería 5 segundos. Ahora sabemos de que para ese instante t, la altura va a ser igual a 0 porque llega al suelo. El 0 es igual a la altura 0, por lo tanto nos queda que h más 10 por t menos 5 por t al cuadrado es igual a 0, y de aquí podemos despejar h, que sería 5 por t al cuadrado menos 10 por t. t es igual a 5, 5 por 5 al cuadrado menos 10 por 5, eso nos va a dar una altura de la azotea de 75 metros. Y ojo, este dato va a ser relevante para analizar lo que sucede en la segunda esfera. Como en este caso tenemos lanzamiento de proyectil, vamos a tener que plantear ecuaciones para el eje X y para el eje Y. Para el eje X, posición es 10 por t, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante 10 en el sentido horizontal. En el sentido vertical, posición inicial 75 metros menos 5 por t al cuadrado, y velocidad en función del tiempo sería menos 10 por t, porque la velocidad en el sentido vertical es 0. Ahora, esta esfera en cierto instante t es igual a t', va a llegar al suelo. Entonces, en ese instante t igual a t', vamos a tener que la altura 2 en t' va a ser 0, o sea 75 menos 5 por t' al cuadrado va a ser igual a 0, y de aquí podemos encontrar el instante t' en el cual la esfera llega al suelo, que es raíz de 15 segundos. Con este t' podemos encontrar las componentes horizontal y vertical. En estricto rigor, la componente horizontal ya la conocemos, que es 10. Pero podemos calcular la componente vertical, que es menos 10 por raíz de 15 metros partido por segundo. Teniendo componente horizontal y vertical, aplicando Pitágoras, podemos encontrar la velocidad 2. Y esa velocidad 2 va a dar exactamente 40 metros partido por segundo. Resumiendo, la primera esfera llega con rapidez de 40 metros partido por segundo, la segunda esfera también llega con una rapidez de 40 metros partido por segundo, lo que nos indica que la alternativa correcta en este caso va a ser la C. Esto sería usando cinemática. Ahora, si hiciéramos consideraciones de conservación de energía mecánica, para la primera esfera, la cinética en el punto A, que es cuando es lanzada, va a ser un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado. En B va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado cuando llega al suelo. La potencial gravitatoria va a ser mg por la altura h en A y 0 en B. Más tenemos que la velocidad inicial es 10 metros partido por segundo y la velocidad en B es 40 metros partido por segundo. El sistema es conservativo, por lo tanto la energía mecánica es igual en ambos casos. Planteemos la ecuación de conservación de la energía y con esto podemos despejar la altura desde donde se lanza, que sería una incógnita, que sería 75 metros, que es más o menos lo mismo que hicimos para el caso anterior. Ahora, para la segunda esfera, si se fijan, el planteamiento va a ser muy similar. Ahora en este caso conocemos B a 2, la incógnita es B sub B2, pero conocemos H. Las ecuaciones son las mismas.
Planteamos el sistema conservativo. El punto A sería desde donde se lanza y el punto B desde hasta donde llega el suelo. Un medio de la masa por la velocidad en A al cuadrado más mg por h va a ser un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado. Y ahora hay que despejar la velocidad en B. Nos va a quedar, después de hacer un poco de álgebra, que la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado es 2 por g por h. La velocidad en B al cuadrado es igual a la velocidad en A al cuadrado más 2gh. Sacamos la raíz, evaluamos y nos va a dar 40 metros partido por segundo. Por lo tanto, en resumen, tal como en el caso anterior, la primera esfera llega al suelo con 40 metros partido por segundo, la segunda esfera también va a llegar al suelo con 40 metros partido por segundo, por lo tanto la alternativa correcta es la C. Y con eso damos por resuelto este interesante problema conceptual.